¿Qué? ¿Ya está grabando? ¿Está grabando? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oed González, cirujano dentista, y bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de otro tema. Este es el segundo episodio de este podcast llamado La Muela Picada, donde hablamos de dientes sin que duela. Sean ustedes bienvenidos. Yo creo que todos habremos escuchado alguna vez en nuestra vida la palabra odontofobia. Y pues bien, no quiere decir, como pues textualmente indica, miedo al diente, claro que no, sino más bien miedo a ir al dentista, miedo al dentista en general. La palabra odontofobia existe y es un padecimiento, así como las personas que padecen de aracnofobia, que en ese caso es miedo a las arañas, hay gente que pues le tiene miedo al dentista, ¿ok? Y es una enfermedad muy seria porque puede ser muy desastroso el tener el miedo a acercarse a una persona para que pueda ayudarte. Estadísticamente, el 15% de la población del mundo, es decir, el 15% de todas las personas que habitamos en este mundo han sido diagnosticadas. Y hablo, han sido diagnosticadas. No quiere decir que solamente sea el 15%. Hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen este padecimiento. Y es así como llega mucha gente y me dice, oye Doc, fíjate que parte de mi familia o tal integrante de mi familia no quiere ir al dentista o le tiene miedo a ir al dentista. Pues bien, la gente tiene dos razones por las cuales no les gusta ir al dentista. La número uno es miedo al dolor, es decir, si voy a ir, me va a doler. En muchas ocasiones ni siquiera hay dolor, solamente pues uno se imagina que va a doler. La número dos es malas experiencias anteriores con dentistas que a lo mejor, pues por lo que haya sido, no te atendieron bien o no te atendieron como tú querías o como tú esperabas, pero no significa que todos los demás sean así. Es decir, probablemente ese dentista en ese momento pues estaba, digamos, iniciando y no tenía tanta experiencia. Sin embargo, no es algo que nos indique que debamos dejar de buscar ayuda. Y bueno, el uso de instrumental punzocortante que nosotros como profesionales utilizamos para poder atenderte también ayuda a infundir ese miedo en las personas y que pues lo eviten. Es algo muy importante que sepas que no siempre significa dolor. Y bueno, en resumen, es un miedo a algo completamente desconocido y que a veces está en nuestro subconsciente y no precisamente es la realidad. Ahora, ¿cómo puedo superar este miedo? Bueno, la primera recomendación de mi parte sería informarte. Busca toda clase de información que necesites acerca de cualquier tratamiento que tu dentista te recomiende. Cualquier tratamiento que tú hayas escuchado hablar, puedes buscar información actualmente en internet, en muchos medios de comunicación, inclusive en TikTok, pero no quiere decir que sea 100% verídica. Entonces, es información, sí, pero ¿qué tan real? Sí. Entonces, mi recomendación es tú busca toda la información, ¿sí? Compara muchas fuentes. Actualmente, pues ya tenemos el internet que nos ayuda demasiado, pero siempre es bueno visitar a un profesional porque los profesionales de la salud, y cito aquí profesionales, tienen la información necesaria porque estudiaron toda una carrera, se dedican a esto y tienen además la experiencia
de ver pacientes, ver cómo evolucionan cada tratamiento que ellos recomiendan y así poderte dar la mejor opción para ti. Incluso no tengas miedo a preguntarle a tu dentista cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas, cualquier inquietud que tengas, inclusive si no tiene nada que ver con tu boca, pero tú tienes esa inquietud, esa duda, puedes preguntárselo con toda confianza, porque que nosotros te vamos a responder de una manera muy simple y siempre con mucho respeto. Bueno, y para este capítulo yo te preparé una historia y voy a leer un poquito. Pues bien, hace 20 años, un niño de 10 años entró por primera vez al dentista, donde le diagnosticaron caries de tercer grado en varias de sus piezas dentales. Nos vamos a una boca de 10 años que tiene sus dientes permanentes ya erupcionados, los molares, ¿ok? Y están dañados. Estamos hablando de que es una situación muy, muy grave. Ok, inició su tratamiento y durante el procedimiento hubo una comunicación entre eh, digamos, el diente, el exterior y la pulpa dental que está en el interior del diente. Esto quiere decir que ese diente tiene un riesgo de tener complicaciones porque tiene un riesgo para transformarse en otro tratamiento, ya no simplemente con una resina, sino más bien con una endodoncia. Entonces, el dentista en ese momento optó por una obturación temporal, ¿ok? Dentro de los materiales dentales que tenemos actualmente, hay muchas opciones para obturar una pieza que ha sido tratada para, digamos, sanar ese espacio que queda después de quitar toda la caries. Pero para mí en lo personal no me gusta colocar ese tipo de materiales. No porque no lo necesite, no porque me lo hayan indicado, sino porque a mi experiencia yo siempre prefiero que el paciente regrese después con dolor a que no regrese. Porque si un paciente ya no vuelve, es riesgo a que esa pieza sufra más y se complique. Ok, regresando a la historia, el dentista informó a los padres del niño acerca de las complicaciones que existen el no tratar ese diente. Los padres, con la poca información que tenían, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, recomendó una cita a los 10 días para obturar definitivamente esa pieza. Sin embargo, ya con todo el miedo, con todo, digamos, con toda esta atmósfera que se genera cuando vas por primera vez al dentista, quedas como, bueno, en el caso de los niños, pues sí quedan como que confundidos y ellos pues no tienen conciencia o no tienen tanto conocimiento como un adulto. Entonces lo que va a pasar es que el niño pues ya no va a querer regresar, obviamente, por cuestiones de la anestesia o por cuestiones de que el momento de estar quitando la caries pues es algo estresante para los niños y más si es una primera vez. Menciona que el dentista sí les comentó las complicaciones que había, pero no advirtió más allá de la complicación real que existía en ese momento. Y tampoco insistió, dado que era una institución de gobierno, y cito aquí, no porque sea una institución de gobierno es malo, sino más bien que hay ciertas cosas que no podemos controlar. Es decir, nosotros como estudiantes terminamos ahí haciendo nuestro servicio social y a veces por cuestiones de que ya terminamos nuestro servicio, vemos un paciente y ya no lo podemos terminar ni darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque pues son cosas que pasan, sin embargo, no quiere decir que sea
culpa de nadie, sino más bien que son situaciones a las que nos enfrentamos y que todos debemos saber que realmente hay que buscar la ayuda de cualquier manera. Si no se pudo por ese lado, hay que seguir buscando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema y además tenemos que buscarle solución al problema. Días después los papás pues insisten que regrese el niño, pero pues como les comentaba ya el niño ya está con miedo y eh, los padres pues accedieron a digamos, pues sí, a que el niño pues ya, dejarlo en paz. A veces muchos padres, por cuestiones de que pues no tienen suficiente conocimiento, que no es culpa de ellos tampoco, sin embargo, pues pasa, ¿no? Entonces, a veces también los papás, por ese mal concepto que tienen de los dentistas y por esa falta de conocimiento, le dicen al niño que pues es casi que es un delincuente de los dulces y que él está así porque pues él lo provocó. Sin embargo, no siempre es así, o sea, más bien nunca es así, porque los niños son niños y ellos nunca van a tener conciencia de lo que están haciendo. Si hay adultos que también parecen niños, eh, porque a los niños se les va a meter eso en la cabeza y ese niño crece con esa idea de que es su culpa y de que él tiene la culpa de lo que le está pasando. Entonces ahí ya viene o ya se implican más situaciones porque ya es algo bastante complicado. Ya no estamos hablando solamente de una enfermedad simple. Es algo complicadísimo porque traerá consecuencias. Entonces, ya todo el mundo sabe o más o menos se imagina qué es lo que tiene en su cuerpo, qué es lo que padece, cuáles son sus signos, sus síntomas, y lo buscan en internet, así que la mayoría de la gente más o menos sabe qué es lo que tiene. Pero pues no es culpa de la gente, la enfermedad que cualquier persona padezca no es culpa directamente de esa persona, sino más bien son situaciones que llevaron a esa enfermedad, a ese padecimiento, pero todo tiene una solución y lo que sí no está padre es que decidas seguir viviendo con esa culpa y no hacer nada para mejorar tu situación. Eso sí no está padre, pero no es tu culpa. Realmente cualquier padecimiento no es culpa de nadie, simplemente es algo que se te está presentando en tu cuerpo, es un problema que te indica que tú tienes que buscar ayuda para poder mejorar ese problema. Entonces, reconocerte a ti que tienes un problema y entonces buscar ayuda. Retomando la historia, el niño pues ya creció, ya es un adolescente y pues obviamente nunca fue al dentista, nunca regresó. Su obturación se cayó, pasó por mucho tiempo, pasó por muchas situaciones, eh, muchas situaciones como abscesos, fístulas, am, inflamación, problemas de su lengua. Y es muy evidente cómo el cuerpo se adapta, cómo tu mismo cuerpo se va adaptando a todo ese tipo de cosas, todas esas situaciones que te van incluso aislando de la sociedad, aislando de los demás, porque inclusive, o sea, tú sientes una molestia y no estás a gusto, no tienes una vida plena. Imagínense un adolescente que, digamos, en cierto momento se le va a venir el mundo encima, porque todos los adolescentes pasan por ahí, pasan por problemas y a eso agrégale que tienes problemas en tus dientes, es muy complicado. Entonces, el ahora adolescente de 17 años decide
ir al dentista de nuevo. O sea, regresar, retomar su tratamiento, porque ya es consciente de que nadie lo va a salvar más que él mismo, porque ya es casi un adulto, ¿ok? Y es cuando las personas que ya tienen la conciencia ya deciden y toman por su propio medio, eh, digamos, tomar decisiones que más adelante te van a beneficiar o te van a arruinar. Entonces, este adolescente decide regresar a su dentista e iniciar su tratamiento. Nos dice aquí que tardó aproximadamente 5 meses en sanear su boca, en rehabilitar completamente su boca y el problema que tenía fue solucionado a la parte final para que el paciente pues volviera al sillón y no simplemente se le hiciera su extracción o la pieza que iba a perder. Es una cuestión de que hay ocasiones en que es necesario hacer eso, sobre todo en la parte de la salud pública, porque hay mucho paciente que por más que uno le indique, no entiende. Entonces hay que cuidar también mucho esa parte de indicarle al paciente que tiene que regresar. Entonces, en la parte privada, pues sí es más fácil porque el paciente pues te da su número y hay como que esa complicidad. Sí, aparte pues el paciente pues está pagando, entonces ya implica como que pues también insistir para poder tener ese ingreso en el sillón. Pero pues eso ya es otro tema. Entonces ya solucionó su problema y por primera vez este adolescente, este joven se sintió pleno y completamente libre de cualquier padecimiento y digamos que tenía una vida pues libre de esa culpa que lo persiguió durante casi la mayor etapa de su vida. Y bueno, tal vez ustedes dirán, es una historia entretenida y lo que ustedes quieran, pero la verdad se sintió eh, horrible estar aislado, estar siempre con esa culpa de que lo que yo tenía era por mi culpa. Se sintió el rechazo social, eh, o más bien el aislamiento social de tantas cosas que siente un menor. Y, y sí, porque la historia es mía. Yo sufrí demasiado. Yo, ¿qué les puedo decir? Fue demasiadas cosas que pasaban por mi vida y estaba ahí ese problema y por miedo jamás busqué ayuda, jamás le dije a mis padres que tenía ese padecimiento y que, bueno, ellos tenían conciencia, pero pues a veces los padres no tienen los suficientes conocimientos y no es culpa de ellos, no es culpa del dentista, no es culpa de nadie, incluso no es culpa mía, no es culpa tuya si padeces una enfermedad, si tienes algo que te está molestando en tu boca, eso no es culpa tuya, es la vida, ¿sí? Pero es importante que sepas que necesitas buscar ayuda porque nadie te va a salvar más que si ya eres un adulto, si eres un menor, si cual sea tu situación. Es mejor siempre buscar ayuda, es mejor siempre buscar información. Y si tienes un problema, tienes que decirlo y evitar que todos estos problemas avancen. Eh, Hace 20 años, si yo hubiera sabido que
todo se podía prevenir y que era mejor prevenir, yo pues hubiera buscado la ayuda más pronto y tal vez no hubiera perdido una pieza dental que hoy en día es muy importante. Eh, y me hubiera evitado muchos problemas, eh, problemas psicológicos incluso, sociales, demasiadas cosas que se pudieron haber prevenido, pero bueno, ya está hecho. Y lo importante aquí es que tomes el camino eh, indicado y que busques ayuda, además de que puedes llegar a tener unos excelentes resultados. Hoy en día, en la actualidad, la odontología es una de las ramas médicas más prestigiadas y que está tomando, ¿sí?, muy en serio la parte estética por cuestión de que el mundo está cambiando y que hoy en día es muy importante la presentación personal. Y entonces está evolucionando también toda esta parte en la cuestión de que ya hay más oportunidad, hay mejor economía, mejor educación. Y entonces estoy hablando únicamente de la parte de México, pero me imagino que en otras partes del mundo y de Latinoamérica, pues también está pasando lo mismo. Sin embargo, hay mucho ausentismo, mucha gente que por miedo, exactamente por miedo, por esta fobia, no se acercan al dentista. Sin embargo, si no te fue bien con una persona, con un dentista, puedes buscar otra opción y buscar hasta donde tú te sientas a gusto. Lo importante es que puedas solucionar tu problema y que nada más importa en este mundo que tu felicidad. Y si tú quieres vivir plenamente, tienes que buscar lo mejor también para ti. Esa sería pues mi recomendación. Y hasta aquí el video. Espero les haya gustado esta información, espero se hayan entretenido y los veo en un siguiente video. Entonces los invito a que me dejen sus comentarios acá abajo, me den clic en suscribirse, en la campanita para que les avise YouTube cuando suba otro video. Yo espero que estén muy bien. Hasta luego.